Han pasado casi 7 meses ya de los sismos de septiembre que dejaron más de 400 muertos y miles de damnificados. De acuerdo a esto con parchadas cifras recopiladas. ¿Cómo hemos asimilado lo que pasó y qué nos falta por hacer sobre todo? Esta noche en el estudio me acompaña Almadelia Murillo, coautora del libro Tiembla. Buenas noches, Alma, ¿cómo estás? Hola, Ilana, buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a ti, sobre todo por tratar de entender lo que nos pasó de acuerdo a vivencias tan distintas y a perspectivas tan diferentes con cada uno de los autores. Tú eres una de las autoras. Además, siento que está bastante equilibrado entre mujeres y hombres, sí. Cosa rara en proyectos en este país. Y te quería preguntar, sobre todo, primero empecemos con tu historia, en la que me identifiqué. Obviamente, seguimos en plena catarsis, o sea, aunque sean 7 meses, quienes lo vivimos muy de cerca, sí, no se diga quienes no tienen casa todavía, pero tu vivencia siento que se parecía mucho porque vas relatando un poco cómo cambia tu vida en un edificio, cómo era tu relación con los vecinos, quienes tendrían que ser de alguna manera tu familia y cómo el temblor lo transformó. Pero mejor te lo dejo a ti que nos cuentes. Claro. Bueno, pues sí, lo que yo creo que nos pasó a muchos, y no solo a mí, es que pasamos de una identidad individual, de pronto fuimos arrojados violentamente a una identidad colectiva, ¿no? A enfrentarnos quiénes somos estos que vivimos en el mismo espacio, y en particular en mi historia, que, bueno, vivo en la Colonia Condesa, lo que yo relato ahí es, con toda franqueza lo digo, ¿no? Con cierto cinismo, pues yo no tenía ninguna gana ni intención de interactuar con ellos, y ellos conmigo tampoco. Claro. Apenas buenos días en el elevador y chao. Y el sismo rompió eso por completo, entonces nos arrojó a estar todos cerca de los otros, a resolver juntos cosas, y no solo eso, sino como a permitir mostrar un lado mucho más humano, ¿no? Hablamos de cosas que no hubiéramos hablado nunca. En mi relato yo termino contando cómo con 2 vecinas absolutamente desconocidas, pues un día nos echamos a llorar en medio de nuestro centro de acopio hablando de nuestros muertos, ¿no? Yo de mi padre que murió hace poco, una de ellas de su madre y otra su hermano. Y esto para mí hubiera sido impensable. Para mí mis vecinos eran como, mientras más lejos mejor, ¿no? Eso cambió, creo que para bien, y creo que tenemos como un poco la responsabilidad de mirar que se sostenga, porque lo vamos a seguir necesitando, ¿no? Hace Diego Fonseca esta recopilación en la que él mismo cuenta sobre el silencio, qué importante es el silencio, y yo lo viví también, es decir, hay un silencio muy extraño cuando está pasando, cruje la madera, tal, pero hay este silencio, los que somos como que nos importa mucho el audio y lo auditivo, y él habla de este silencio, sí, digamos, en el momento, pero sí el silencio de estas catástrofes después de, y cómo fue importante, por ejemplo, el silencio para encontrar las voces de aquellos que podían estar todavía vivos. Esa es, por ejemplo, una de las versiones. Está otra, por ejemplo, la de Daniel Moreno Chávez, que es director de Animal Político, este sitio en internet, en donde él es mucho más periodístico en el sentido de, a ver, el mal conteo, por eso es todo eso de las cifras, ¿no? El mal conteo, es decir, la corrupción, los cambios de nombres, ¿no? Una mujer que muere en la Condesa, pero resulta que había muerto en Xochimilco, Lorna. Y dice una frase muy puntual cuando dice: tratamos a los cuerpos de los muertos como números y a las personas dueñas de esos cuerpos como material literario. Uf, fuertísimo. Y así las demás historias. O sea, creo que el gran valor también, y lo que decíamos al principio de este libro, es las diferentes visiones del temblor. Claro. Es bonito, además, el tema, es bonito y terrible, ¿no? Como la vida. Y como la vida cuando está en el límite, que es lo que realmente nos puso delante este sismo, ¿no? Así como vemos hombres, mujeres, también hay generaciones distintas, miradas, unas que señalan la corrupción, que creo que es importante que sigamos hablando de el papel de las autoridades, que no fue suficiente, ¿no? Sí. 2, el hecho de que en colectivo nos tuvimos que hacer cargo de muchas cosas, pero la edad, ¿no? Hay una autora que el otro día me acompañaba a otra entrevista, Ainhoa, que tiene 28 años, y ella decía, para mi generación, no corro, no grito, no empujo, era cuando salías al recreo. Claro. Yo no tenía el referente de que un sismo de esta magnitud, y como esa generación también se vio atravesada, igual que la nuestra y las demás arriba,
y ahora todos tenemos que hacernos cargo. Y este libro está haciendo mucho porque apoya el proyecto Tejamos Oaxaca. La idea es, porque también lo que decía Diego es, no nos olvidemos de los demás, muy en particular en este caso en Oaxaca, que lo que entiendo es ayudar a, digamos, a reconstruir el tejido social, pero también cultural de Oaxaca. Así que si lo compran, todo lo que se gaste en este libro se va directito a Oaxaca, ¿no? Tejamos Oaxaca, que hay gente viviendo en la calle, en campamentos. Entonces sí, ahí tenemos como una responsabilidad colectiva. Efectivamente es un libro en el que todos donamos nuestro trabajo. La portada es un grabado de Posada intervenido por el maestro Francisco Toledo, que también donó su trabajo. Y entonces, pues sí, ¿no? Es un intento por seguir ayudándonos a hablar cura, ¿no? Contarnos esta historia nos va a ir sanando, pero también le debemos la memoria y le debemos la historia a este país de lo que pasó con esta tragedia y qué vamos a hacer en el futuro. Exacto, qué no aprendimos y qué podemos, digamos, mejorar. Muchas gracias, Alma. Gracias a ti. Suerte con el libro, que se venda todo. Sí, exacto.